Bueno, cuénteme algo que movilice mis potencias espirituales si es que las tuviere. Mire, yo no sé, les voy a hacer una pregunta a ambos. A ver, ¿ustedes cómo se llevan con las cosas que son para armar? Pésimo. Es mi respuesta. Veo que hay cosas para armar. ¿Según cuáles? Yo no hago otra cosa que armar. Ajá, ¿y cuál es su última Los armadura? libros. Los libros se arman, las canciones. Son para armar. Ahora, si usted se refiere al rompecabezas o a aquellos juguetitos que venían en los huevos de chocolate, Sí, vienen aún, sí. no me llevo ni bien ni mal. No, porque hay algunas cosas con esto del concepto de armar, ¿no? Como de armar un mueble vienen las instrucciones, de armar un mecano vienen las instrucciones. Sí, sí. Pero digo, en el caso de una obra artística, por ejemplo, una novela que tiene mucho de arquitectura, ¿no? Y de trazar una estructura previa, me parece que hay como un discurso que viene de la mecánica, que se traspola todo, y que armar parece ser la misma cosa, y sin embargo no debe ser lo mismo, porque digo, el mecano cuando viene con las instrucciones, alguien ya lo armó antes. Exactamente. La cosa ya existe. La novela debe ejercer unas leyes que rompan con las anteriores, de algún modo. ¿Todas? Cumplan, no todas, como ocurre con la música. Claro. Vos cumplís con todo lo que se te dijo, más, alguito más. Por ahí, en un asunto, vas un paso más allá. Claro. De la ortodoxia. Y en la novela por ahí está bien, claro que hay que utilizar los códigos impuestos, por empezar el idioma, la novela tiene que ser inteligible, etcétera. Pero algunas cosas pueden transgredirse y deberían transgredirse. Pero no se te tiene que caer. Y no siendo la transgresión el fin final, ¿no? ¿Cómo? No siendo la transgresión el fin último. No, claro, claro. Sí, porque si no, quedan todas las piezas en la Claro. caja. Deje todas las piezas en la caja. No tampoco. Pero está bien, sí. si hubiera una forma como la del Mecano para armar una novela, sería una novela no escrita del todo por el autor. Pero yo tengo malas noticias, me parece que es así. Que cada cuento, cada novela, cada pieza musical no es enteramente obra del llamado autor, sino obra de toda una historia, de toda una cultura, Claro. de toda una serie de recurrencias. Por eso usted no está tan de acuerdo cuando algún autor le dice que trata de no intoxicarse no leyendo para tratar de hacer lo más virginal su composición. Claro. En general los que hacen eso son finalmente los que mejor siguen La ortodoxia. La ortodoxia. Claro. Son de los más ortodoxos, porque finalmente el tipo que nunca leyó nada cree que lo primero que se le ocurre es heterodoxo, y en general lo primero que se te ocurre es rigurosamente ortodoxo, Claro. o falso, como decía Asimov. Él era matemático aficionado y decía que los cálculos que a él se le ocurrían, las travesuras matemáticas que se le ocurrían a él, o ya las había hecho otro o estaban equivocadas. Claro, ahora de todas maneras el armar una novela, digo, lo que tiene que ver con el armar una obra artística, ¿no? una creación, también se distancia, digo, de este otro armado del Mecano en lo siguiente. Si el Mecano uno lo puede armar y desarmar, y siempre la obra es la misma, y las instrucciones están en un manual Sí. aparte. Ahora, usted termina de escribir la novela, suponemos la desarma, ¿no puede trazar un manual de instrucciones para que otro reconstruya esa misma novela? Y sí, puede. ¿Sí? Y bueno, acuérdese de Rayuela. Claro, Rayuela es un poco Tiene eso. justamente un manual de instrucciones para leerlo, ¿no? Para leerla, puede leerla. Pero igualmente, ese no es de eso de lo que estamos hablando. No es de poner un capítulo adelante y Claro. otro atrás. No es exactamente eso, ¿no? Sin embargo, hay libros para chicos o preadolescentes que se llaman Elige tu propia aventura. Sí, tampoco es eso. Tampoco es eso. La posibilidad de elegir que tiene el chico es relativa. Es como... Había una obra de teatro que también tenía ese concepto,
en el cual el final, la hizo aquí Rodolfo Bebán, en el cual el final lo podía dictaminar, lo dictaminaban con votación los espectadores, no quién era el asesino. Y en el teatro al lado había un popular cómico que se paraba en la puerta de su teatro y cuando estaba la cola larga del teatro al lado les gritaba las 5 posibilidades de final para arruinarle la obra, nada más a verla. Sí, esos cuentos para mí también en algún punto por ahí como diversión una vez, pero contaminan un poco Ahora se está el usando hábito mucho... de lectura, porque te dice, vos llegas a determinada instancia del texto y dice, bueno, aquí se bifurca, elegí. ¿Y elegí qué? Elegí quién mata a quién. Ahora está pasando mucho en la ficción y sobre todo con la nueva tecnología. Hay muchas series en los teléfonos celulares en los cuales uno puede elegir seguir la mirada de uno de los personajes y la historia de ese lugar. Había también una obra de teatro que se llamaba, no sé si usted se acuerda, Tamara, que era una obra donde uno iba siguiendo a uno de los personajes. Ah, no, bueno, pero eso estaba muy bien. Estaba muy bien, yo también eso estaba muy bien. Eso verdaderamente era ingenioso, original. Era una casa. Sí, eso estaba bien. Pero, mire, por empezar, si usted tiene 5 finales posibles, no está diciendo nada bueno de la obra. Las grandes obras parecen fatales. Pero bueno, ese es el clasicismo, eso es lo clásico, digo, lo clásico en el sentido de cómo es recibido por la gente, ¿no? Las cosas, Borges hablaba de un fervor previo que uno tiene al acometer una obra clásica. Leemos las obras de Shakespeare o de Dante o de Cervantes y nos parece que cambiar una coma ya sería una especie de herejía. De manera que cuando pensamos, por el contrario, en obras que están abiertas y que admiten varios finales, parece que estuviéramos en la vereda de enfrente, pero en realidad hay una vereda de enfrente que no necesariamente es detestable. Puede haber algún mérito allí también, ¿no? Pero me parece que cuando uno habla de caminos diferentes, no está hablando de esas cosas, no está hablando de esos jueguitos. Y por ahí un jueguito más filosófico y que no tiene necesidad de involucrar al espectador, eligiendo, mandando cartas, ganando bicicleta, es hacer ver que verdaderamente el universo sigue igual, aunque usted cambie algo que parece decisivo. Alguien se muere o no se muere, se va a morir más tarde. Huimos de un traidor y aparece otro. La historia de que ante 2 posibilidades el resultado es el mismo es mucho más misteriosa que hacer votar a la gente. Mucho más misteriosa y mucho más verdadera, porque resulta inquietante saber que ocurra lo que ocurriere, las cosas no van a cambiar mucho. Si fulana nos da bolilla, que parece central para nosotros, o no nos da bolilla, las estrellas siguen ahí donde estaban. Pero las estrellas también son cosas lejanas, pero otras cosas más cercanas siguen allí donde estaban. Esta suerte de esclavitud en que consiste vivir en la sociedad actual sigue allí, por más que algunas cosas que son centrales para nosotros como individuos cambien. Y eso sí que es muy intenso, muy trágico, muy terrible y muy artístico también. Mucho más que decir, ¿usted qué quiere? ¿Que el ladrón sea encarcelado, que se regenere, que lo maten o que se vaya a vivir a Río de Janeiro? La respuesta de un artista verdadero es ¿qué importa finalmente? ¿Qué importa finalmente? Yo no sé si es la peripecia lo central. Claro, hay todo un arte, el arte épico, donde sí es central. Pero si no está sostenido por algunas estructuras artísticas, el argumento como serie de acontecimientos que después de todo fueran sustituirse, es algo que no sirve de mucho. Es algo más propio de las telenovelas que de las obras de arte.
Claro. Pues las telenovelas sí, son una serie de acontecimientos que no tienen un armado, ni están sostenidos por ninguna clase de segunda, tercera o cuarta lectura. Y se pueden estirar, se pueden abreviar según venga el rating, según vengan los contratos de los actores, etc. Así que si termina de una manera o termina de otra, es una cosa propia de la industria del suspenso, ¿no? Por ejemplo, filmamos una película acerca de un beisbolista que regresa después de unos años de actividad. Entonces juega un partido decisivo. Y bueno, la última media hora es todo ese partido. Y entonces nosotros nos involucramos. Sí, con eso se construyó una industria. Claro, por eso. O un boxeador que está peleando, round por round. Y estamos desesperados para ver si gana o si pierde. Sí. Si la pregunta es, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y queremos saberlo, pero eso no es una emoción artística. Eso es una estructura, una forma de apelar a cierta ansiedad de la gente que quiere saber, a ver si el tipo gana o si pierde. No es muy fuerte, ¿no? En el cine hay una técnica, o en cualquier cosa de ficción hay una técnica que suele resultar maravillosa para ver la poca contundencia que tienen a veces ese tipo de estructuras literarias, que es sacarle un poco la música y los sonidos. Ah, no, claro, sí, sí. Con que uno le saca un poquito el decorado. Sí, claro, bueno, pero es otra cosa, porque usted le saca la imagen y tampoco. No, bueno, pero no. Digo, la música no es trascendental, es tan trascendental porque es lo que genera la emoción muchas veces, mucho más que la idea, ¿no? Es verdad. Entran los violines con todo. Y esto, por ejemplo, de los libros que uno va eligiendo la aventura. Digo, me parece que tiene poco que ver también con el hábito de lectura de la ficción, porque uno se sienta a que le cuenten cuando se sienta a leer una obra de ficción, sea novela, cuento, y no a escribir o a ser partícipe del armado del libro. No, a mí no me gusta. Yo cuando leo, cuando escribo. Claro. No tengo ganas de colaborar. Además que eso, claro, ¿qué clase de sorpresa intelectual puede haber por ejemplo, un chiste que vos lo tenés que terminar? Sí. Claro, un japonés pregunta dónde está el baño. El tipo le da unas instrucciones bastante confusas. Hay que terminarlo. Por lo menos cobrarlo más barato, el libro, dame unos mangos, así algo, si yo voy a trabajar con vos. Me acaba de gustar ese cuentos verdes, póngale el final. Eso puede tener su atractivo más que los cuentos. Sí, puede tener. A mí se me ocurre Mario Finales. Y hay varios. Sí, pero en todos el japonés queda mal parado. Están en el teatro, dos amigos. Sí. Entonces uno dice, voy al baño. Sí. Y empieza a preguntar, le dan instrucciones confusas. Encuentra una salita con una mesa y un jarrón y desarrolla sus menesteres allí. Sí. Y vuelve, le pregunta al amigo cómo sigue la obra. Y el tipo le dice que la obra es muy extraña, ya que en determinado momento apareció él y orinó dentro del florero. Esa es una forma de terminarlo. Después hay otras con ventiladores, con gente que dice cosas, con paquetes de bombones, en fin, son situaciones distintas, pero que no dejan de ser la misma. Siempre es lo mismo. Hay una esclavitud, ¿no? Del tipo que tiene ganas de ir al baño en el cuento puerco. Sí, bueno, y en la estructura del chiste además hay algo que el espectador ya sabe y espera que sea dicho. Claro, ¿no? como la película esa que acabamos de contar. Sí. Donde todos sabemos el final. Claro. Ese es Rocky, ¿no? Sí. Pero hay miles de esas. Hay una con Lolita Davidovich y Antonio Banderas. No, hay cientos de jugadores de béisbol, de fútbol americano. Una industria importantísima en Estados Unidos se construyó con ese recurso, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo tiene que terminar este programa. ¿Lo puede decidir la gente? No, pero es que no importa lo que vaya primero, lo que vaya después, no importa.